Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias donde hemos estado estudiando. Ahí en Marcos capítulo 14. Ya tenemos desde la semana pasada estudiando esta sección. La semana pasada vimos cuando nuestro Señor Jesucristo fue adorado, preparado para su muerte por parte de María, la hermana de Marta y Lázaro, quien adoró a nuestro Señor Jesucristo preparando su cuerpo, abriendo esta tinajita de alabastro de aroma de nardo puro. Y Cristo Jesús aceptó dicha adoración como preparación de su sepultura, mientras que Judas dijo: ese dinero mejor hubiese sido vender el perfume y dárselo a los pobres. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, también ustedes recuerdan que la semana pasada mencionamos que esa sección de la adoración de María para con nuestro Señor Jesucristo en Marcos está fuera de lugar. Recuerden que el libro de Marcos no va necesariamente en orden cronológico, y la semana pasada vimos eso. El asunto de lo de María cuando adoró a Cristo Jesús ungiéndolo, eso sucedió el viernes antes de la entrada triunfal, que fue domingo. ¿Sí? Entonces pasó, 6 días antes. Entonces estamos hablando que está fuera de lugar como por lo menos cerca de una semana o pasaditos la semana. Está fuera de lugar esa sección de la adoración de María y el ungimiento de ella a Cristo para preparación de motivos de su sepultura. Pero si nosotros leemos la forma en cómo debería de ser, si lo queremos ver en orden cronológico, comenzaríamos con el 14:1, sería 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. De ahí nos brincaríamos al versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. ¿Sí? Entonces, si lo queremos ver en orden cronológico, sería versículos 1 y 2, y luego comenzaría con el versículo 10. Ese sería el orden cronológico. Es decir, que del 3 al 9 está fuera de orden, y esos versículos sucedieron varios días antes, muchos días antes, ¿okay? Antes de la entrada triunfal. Entonces, si lo queremos ver en orden cronológico, nuevamente sería 14:1 y 2 y 14:10. Ese sería el orden. Entonces, en el 1 y el 2 vemos que faltan 2 días para la Pascua. 2 días para la Pascua. La Pascua, para ser específico, es en el día 15 de Nisan. ¿Ok? 15 de Nisan. Pero vamos a empezar con una oración, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver hoy, no se los adelanté, hablé de lo que vimos la semana pasada, pero lo que vamos a ver hoy como tal son 2 eventos. Vamos a ver la celebración de la Pascua y la institución de la Cena del Señor. Obviamente, dentro de esto vamos a ver también la traición de Judas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Señor Padre, gracias te damos porque nos ha permitido estar juntos adorando y glorificando su nombre. Gracias, Señor, por su salvación que nos ha otorgado gratuitamente por la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Señor, acabamos de celebrar su nacimiento hace un par de días, en Navidad, y Señor, hoy estamos hablando de su muerte, de la traición, de la muerte, que en un par de semanas, creo que la semana que entra, Señor, vamos a hablar acerca de la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Le pido, Señor, que siempre recordemos su muerte, su sepultura, su resurrección,
su ascensión, su regreso como Rey de Reyes. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, aquel que se sacrificó por nosotros. Amén. Muy bien. Okay. Les mencioné que la Pascua era celebrada el día 15 de Nisan. Recuerden que, bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Nuestros meses, 365 días del año, algunos meses tienen 28, que es el mes de febrero. Tenemos unos meses con 30, unos meses con 31 días, ¿ok? Los judíos también tenían sus días por mes, pero sus días por mes eran 31, 30, 31, 30. El primer mes tenía 31, el siguiente tenía 30, el que sigue tenía 31, el que seguía tenía 30, el que sigue 31 y el que sigue 30. Así eran los meses de los judíos. En total, ellos también tenían 12 meses, al igual que nosotros. Pero sus meses no necesariamente abarcaban los mismos días que los nuestros. Su primer día vendría siendo como nuestro día 30, o nuestro día 15. Entonces están desfasados más o menos como por 15 días, nuestro calendario y el de ellos, ¿sí? Básicamente, los meses de ellos quedan entre los de nosotros. Por ejemplo, enero-febrero sería su primer mes. Bueno, en realidad no es el primero para ellos, pero bueno, el punto es de que el día 15 de Nisan, o el mes Nisan, quedaba entre marzo y abril. Y el día 15 era la celebración de la Pascua. Vamos rápidamente al libro de Levítico capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 6, 23:6. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Bueno, panes sin levadura y Pascua están altamente asociados. No es la misma celebración. Pascua es solamente un día, pero Pascua o panes sin levadura empieza el día antes básicamente de Pascua, empieza al mismo tiempo que Pascua y abarca toda una semana. Mientras que Pascua es un solo día. El primer día de panes es Pascua, ¿ok? El primer día de panes es Pascua. Y panes continúa 6 días más, ¿ok? Ahí va. Vamos a continuar. Dice el versículo 10 y 11, eso ya, no. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes que se mencionan en los versículos 1 y 2, que buscaban a matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les cayó como anillo al dedo el hecho de que Judas haya llegado y, ¿quieren ayuda? Yo les hago la ayuda, yo les he hecho la mano. Ahora, Marcos, en este asunto con Judas, es muy genérico. Si nosotros queremos estudiar más a fondo lo que sucedió con Judas, tenemos que verlo en otros libros como Juan o Mateo, ¿okay? O Lucas incluso. Marcos es muy general, entonces vamos a estar utilizando en esta mañana versículos tanto de Mateo como también de Lucas y de Juan, de los otros evangelios. Ok, muy bien. Entonces dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Obviamente ellos les cayó como anillo al dedo, muy felices porque aquel llegó listo para traicionar a Cristo y deshacerles a ellos todos sus problemas. Versículo 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle perdón. Ok. Muy bien. Ya me perdí en mis notas, permítanme un momento. Ok. En cuestión a cuánto costó la vida de Cristo, la traición de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que son 30 monedas de plata o 30 piezas de plata.
Como tal, Marcos no nos dice la cantidad, ¿sí? Marcos no nos dice, nada más dice que se le ofreció dinero. Otra vez Marcos es muy genérico y no tiene mucho detalle. Pero si nosotros vamos, si nosotros vamos a Mateo capítulo 26, vamos rápidamente a Mateo capítulo 26 y vamos a leer el versículo 15, 26:15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. No, ese no es el que estoy buscando. 26:15, ¿qué hice? Estaba en el 27, perdón. 26:15, la palabra de Dios dice, no lo hallo, híjole. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y a ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, nosotros hemos dicho que en el Antiguo Testamento un esclavo valía 20 piezas de plata. Por cuestión de inflación, a Cristo Jesús lo vendieron por 30, que como tal era el precio de un esclavo en tiempos de Cristo. Entonces Cristo Jesús fue como tal traicionado por el precio de un esclavo. Cristo era visto como esclavo. Así lo veían los líderes religiosos. ¿Cuánto puede valer la vida de ese hombre? Pues lo de un esclavo, ¿no? Pues ¿cuánto vale el esclavo? Pues 30. Pues mira, Judas, te damos 30. Lo que vale un esclavo, tu maestro eso es. Wow. Ahora, en el Antiguo Testamento sí hay mención de el precio de un hombre esclavo a 30 piezas de plata cuando éste era accidentalmente muerto, específicamente por el toro de alguien más. Vamos a ver que está medio raro, pero vamos a verlo, ¿sí? Éxodo capítulo 21, vamos rápidamente a Éxodo capítulo 21, este está interesante. Éxodo capítulo 21 y versículo 32. La palabra de nuestro Señor dice, si el buey acornare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Okay? En otras palabras, ahora eso sería como, vamos a suponer que yo tengo mi carro y con mi carro atropello a alguien y que las autoridades me digan, ok, muy bien, tú atropellaste, mataste a la vida, desviviste a esta persona, entonces tú vas a pagar X cantidad por la vida del individuo y te vamos a quitar tu camioneta porque no eres responsable. No eres buen conductor, pierdes tu camioneta y pagas tanto. ¿Okay? Básicamente a Jesucristo le dijeron eso, era pagado como un siervo, como un esclavo común. Te vamos a pagar por su vida, vale tanto su sangre. Wow. La sangre más cara del universo. El costo, el precio más caro. Cristo fue a la cruz del Calvario y su sangre para el ser humano tan solo tenía el precio de un esclavo. El dueño del universo fue asesinado al precio de un esclavo. Continuamos. Dice el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, un día antes, perdón, me equivoqué. Había dicho que el primer día de panes es el primer día de Pascua, no es así. El día de panes empieza un día antes, que es 14, y el 15 es Pascua. Entonces el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Fíjense algo muy interesante. En primer lugar, dice
que el primer día de panes, era el día que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Si la Pascua es el día 15 de Nisan, eso implica que esto sería un día antes, el día 14 de Nisan. Entonces nuestro Señor Jesucristo mandó a estos dos discípulos a preparar como tal lugar para poder tenerlo, y se preparen ahí el cordero, hagan lo que tengan que hacer y vamos a cenarlo. Ahora, una cosa que ya he comentado aquí, muchas personas no ponen atención a este hecho tan sencillo. Cristo Jesús y sus apóstoles en la última cena no comieron el día de Pascua. Todos los demás comían el día de Pascua. Cristo Jesús no comió el día de la Pascua. Cristo Jesús no comió Pascua el día 15. Cristo Jesús y sus apóstoles comieron Pascua el 14. Es decir, el mismo día del sacrificio del Cordero fue que ellos cenaron la Pascua. No lo hicieron en la Pascua como todos los otros judíos. La razón de eso era porque era una cuestión cultural, ya hemos hablado del tema, ¿sí? Los de Galilea, los de la zona norte de Israel, tenían la costumbre o tradición de celebrar la Pascua la noche anterior a la Pascua. Todos los demás de Israel tenían por costumbre celebrarlo el mero día, ¿sí? Entonces, los acompañantes, los discípulos, los apóstoles de Cristo, todos eran norteñitos, todos eran norteños, es decir, todos ellos eran de la zona de Galilea. Entonces, menos uno. Nada más había uno que no era norteño. ¿Quién era? Judas Iscariote. Judas Iscariote era el único de los apóstoles que era sureño. Él era de la zona del sur del país, mientras que los otros 11 eran de la parte norte del país. Y Cristo Jesús, ¿dónde creció? En la parte norte del país, en Nazaret. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía la cultura norteña, Galilea. Sus apóstoles, 11 de ellos, tenían la cultura galilea o norteña. Entonces, el único que no era Judas Iscariote. Entonces, pues a cultura de los norteños, de los del área de Galilea, pues vamos a celebrar la Pascua la noche antes. Obviamente esto también era muy importante, puesto que si lo hubieran hecho el mero día de la Pascua, hubiera sido demasiado tarde, porque Cristo ya hubiera sido crucificado. Entonces, Cristo tuvo que haber tomado la cena del Señor, perdón, la Pascua, la noche previa. De no ser así, ya hubiera muerto. Entonces, la cultura del norte del país le fue de beneficio a la profecía bíblica. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? No. Cristo Jesús creció en el norte de Israel precisamente para poder tomar la Pascua y la última cena la noche previa. Ok, continuamos. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 13 dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Bueno, hay un par de cosas interesantes aquí. Primero que nada, nosotros podemos ver que dice que él envió a 2 apóstoles, ¿no? Bueno, en realidad, el único que los menciona por nombre, me parece que es Juan o Lucas. Lucas, ok. Lucas, vamos a Lucas capítulo 22. Si ustedes observan, van a ver que son 2 personas, o sus 2 discípulos, son Pedro y Juan. Pedro y Juan.
Ay, no llego. Ok. Versículo 8, 22, 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces Mateo, ni Marcos, ni Juan mencionan, solamente es Lucas quien dice que estos dos apóstoles comisionados para preparar la Pascua fueron Juan y Pedro, dos de los apóstoles del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, regresemos a Marcos capítulo 14. Leemos versículo 13, y envió dos de sus discípulos, ya sabemos quiénes son, les dijo, id a la ciudad, obviamente estamos hablando de Jerusalén, no estamos hablando de Betania, él estaba en Betania, recuerden, Cristo estaba, toda esa semana, que es la última semana de su vida, él estuvo entre Betania y Jerusalén, se iba a dormir a Betania y luego en el día se la pasaba en Jerusalén, y así estuvo toda la semana, ¿ok? Ahorita están en Betania y le dice, ve a la ciudad y ahí voy a tomar la Pascua. Era muy importante que él tomara la Pascua precisamente en Israel. Déjenme encontrarlo bien en Deuteronomio, pero no recuerdo exactamente dónde. No, aquí no es. Bueno, el punto es, tuvo que ser en Jerusalén, específicamente Deuteronomio lo menciona, nada más no encuentro mi versículo. Deuteronomio lo menciona que tenía que ser la Pascua comida dentro de la ciudad que Dios había escogido, es decir, Jerusalén. La Pascua, si tú estabas ahí de otro país o de cualquier otro lugar o vivías en un poblado cercano, tenías que ir a fuerzas a Jerusalén a tomarla. Entonces sabemos que no estaba en Betania, fue a Jerusalén, a la ciudad principal, para poder tenerlo ahí. Todos los judíos tenían por ley, de acuerdo a Deuteronomio, que consumir la Pascua en Jerusalén. No podía ser ninguna otra parte, era parte de la ley mosaica. Él entra entonces a la ciudad. Híjole, es que yo sé que tengo ese de Deuteronomio. Me va a molestar ese versículo de Deuteronomio hasta que lo encuentre. Bueno, el punto es, él llega ahí a la ciudad y les dice, fíjense, versículo 13, 14 y 13, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Pues dices, a ver, bueno, uno pensaría, pues hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente en una ciudad que estaba llena por cuestión de la Pascua. Habían venido de todas partes del mundo antiguo para ir a Jerusalén. Había millones de personas, o sea, literalmente millones de personas. Millones. ¿Cómo iban a...? Es como buscar a un... No, pues ¿cuándo lo vas a encontrar? Un hombre con un cántaro de agua. Pero resulta que es más fácil de lo que ustedes consideran. Los hombres no cargaban agua. Históricamente ese era el trabajo de las mujeres, ¿sí? El trabajo de ir por los garrafones era de las mujeres, no era de los hombres. Imagínense, mi esposa diario me dice, mete el garrafón, ¿no? ¿Qué no es tu chamba? No te creas, mi amor, no te creas, me va a golpear. Pero en tiempos bíblicos así era. El hecho... Creo que el versículo que buscaba en Deuteronomio 16. A ver, Deuteronomio 16, Elías, ¿qué es? Deuteronomio 16, ¿qué? 5 y 6. A ver. Deuteronomio 16. Vamos a ver. Deuteronomio 16, 5 y 6. Vamos a leerlos. Dice... No podrás, ese es, gracias Eliseo, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, gracias. Tenía que ser en Jerusalén, no podía ser en Betania donde él estaba. Okay. Y ahora, una de las razones por las cuales pongo algo de hincapié ahí es porque
Bueno, hablando de este hombre con el cántaro de agua, con el garrafón muchos, la Biblia no nos dice quién es. ¿Va? La Biblia en ninguna parte nos dice la identidad de este hombre con el cántaro de agua. Entonces no tenemos ni la menor idea. Pero hay muchos que han dicho, y creo que están completamente errados, que este hombre con el cántaro es nada más ni nada menos que el papá de Juan Marcos. ¿Okay? Muchos han dicho eso. Juan Marcos, el que escribió el libro que estamos estudiando. El problema es, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque sabemos que Marta y María y Lázaro y Juan Marcos vivían en Betania. Y ahí es donde ellos tenían su casa. Y aparte, este hombre que tiene el cántaro es un esclavo. ¿Okay? Lo entendemos mejor en Lucas. Pero también aquí se ve. ¿Okay? Marcos capítulo 12, versículo 13 dice: pues veas al hombre con el cántaro de agua, seguidle. Y luego dice el 14: y donde entrare, decid al señor de la casa. En otras palabras, este que tenía el cántaro no es el dueño de la casa. Él entró a la casa a servir a su maestro porque hacía falta un garrafón de agua en la casa. Me envió a su siervo. ¿Okay? No es el dueño de la casa. Y nuevamente en Lucas lo podemos ver todavía mejor. Lucas capítulo 22. Dice, versículos 10 y 11, él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, nuevamente muy raro. Entonces pudieron identificarlo rápido. Seguidle hasta la casa donde entrare, y versículo 11, y decid al padre de familia de esa casa. ¿Okay? En otras palabras, quien tiene el cántaro no es el padre de familia de esa casa. Este hombre con el cántaro de agua es un siervo, es un esclavo. ¿Okay? Muchas personas también fallan al notar eso. El padre de Juan Marcos, lo más seguro es que no era esclavo, tenían casa propia, tenían una familia, ¿okay? Vivían en Betania. No pudo haber sido el padre de Juan Marcos, aunque muchos afirman que lo era. Ahora continuamos. Versículo 14, donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro, es decir, nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El versículo 15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. No hay evidencias bíblicas de esto, pero muchas personas, varios, creen, y no sé de dónde lo sacan, pero porque no hay específicos, pero creen que este mismo lugar, este aposento alto, es el mismo lugar donde el Espíritu Santo entró por primera vez en los creyentes en Hechos capítulo 2, finales de capítulo 1, inicios de capítulo 2. ¿Sí? Muchos afirman que es esta misma casa. No podemos corroborarlo. También hay personas que mencionan que esta es la misma casa donde muchos se juntaban muchos creyentes se juntaban para adorar y orar. Ponen Hechos 12:12 como contexto de eso. Vamos a Hechos 12:12, pero nuevamente esto considero que es estirar un poco la realidad. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, esa sería tomando el punto de vista de que el hombre del cántaro es el papá de Marcos y que la casa estaba en Betania. Pero esto no puede ser. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 16. No podían tomarlo en Betania, tenían que tomarlo en la ciudad. No podía ser Juan Marcos o su padre. Ahora, el hecho de que María y Lázaro y Marta tenían una congregación en Betania, una misión ahí con personas orando y edificados, y gloria a Dios por ellos, ¿no? Y estoy seguro, porque la Biblia nos dice que ahí había hombres y hermanos que oraban. Pero este no es este mismo lugar. No puede serlo.
Ok, vamos a continuar. Versículo 15, y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino Él con los 12, o sea, se vino de Betania, cruzó el monte de los olivos, el huerto de Getsemaní, porque estaban en Betania, recuerden, Betania se encuentra a 4 kilómetros aproximadamente al oriente del muro. Ay, ¿cómo se llama por donde va a entrar Cristo? La puerta oriental. Ay, híjole, gracias. Entonces, de la puerta oriental más hacia el oriente, 4 kilómetros, es donde se encuentra Betania. Entonces, Cristo cruzó el cerro de Getsemaní, bueno, lo que es cruzó el cerro y entró por la puerta oriental a esta casa donde ellos iban a cenar. Ahora, dice el versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ahora, tenemos que entender que sucedieron 2 eventos ahí, 2 eventos sucedieron en ese lugar. El primer evento fue la Pascua. Todos los 12, más Cristo, participaron en la Pascua, todos. ¿Por qué? Porque es algo que todos los judíos tenían que hacer. Como los 13 eran judíos, los 13 celebraron juntos. Pero después de eso, después de haber comido la Pascua, sucede el segundo evento. El segundo evento que sucedió esa noche fue la institución de la Cena del Señor. Pero ya no fueron 13, fueron 12. ¿Por qué? Porque aunque Judas participó de la Pascua, él no participó de la Santa Cena. Él no estuvo presente para la institución de la Santa Cena. Participó en Pascua como cualquier otro judío. No participó en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no podía. ¿Por qué? Porque nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque nunca fue un verdadero creyente. ¿Quién toma la Santa Cena? Únicamente aquellos que han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador son los que pueden tomarla. Si tú eres inconverso, no puedes, no debes de tomar la Santa Cena. No tienes el derecho de tomarlo porque no significa nada para ti. Esto lo vemos mucho mejor en Juan. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 13. A partir del versículo 21 está. No lo vamos a leer todo, pero... Ok. Obsérvenlo, vamos a leerlo todo, ¿sí? No lo quería, vamos a leerlo todo. Habiendo dicho Jesús esto, estamos hablando de Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, es decir, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Así entonces vemos que Juan da más detalle. Entonces es cuando él dice, es que va a haber quien me entregue, quien me traicione. Juan dice, pregúntale. Y como estaba Juan ahí pegado al regazo de Cristo, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Quién es? Marcos no nos dice que Judas es el traidor, pero no nos dice de esta parte. Entonces dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, recostado al lado de Jesús, ¿quién es? Versículo 26, respondió Jesús,
a quien yo diere el pan mojado, aquel es. O sea, nosotros hacemos eso en nuestra cultura, ¿no? Chopeamos. ¿Sí? ¿Te gusta algún pan dulce con un chocolate caliente? Chopeamos y va para adentro. En la costumbre hebrea hacían eso también, chopeaban, ¿sí? Ellos no tenían tortilla, pero tenían un pan muy similar a nuestra tortilla que se llama pita, ¿va? Pan de pita. Y básicamente es como es una tortilla de harina. Es eso, ¿sí? Pan de pita es una tortilla de harina. Entonces su pan era este tipo de pan. Sabemos que no podía tener levadura tampoco, porque eran panes sin levadura toda la semana. Entonces era pan de pita y ellos estaban agarrando el pan y mojándolo y chopeándolo y bien rico andaban comiendo. Esa era la cultura. Y era también normal darle de comer al plato al otro, ¿sí? Mi esposa y mis hijas no, a mí no me gustan para nada, pero a mi esposa y mis hijas les gustan esas novelas coreanas que salen en Netflix. Y ellas han aprendido mucho de la cultura oriental nomás viendo esas películas y series, novelas. Y una de las cosas que tienen allá en Corea y esos lugares es que si tú aprecias a una persona, tú tomas de tu plato y le pones la comida de tu plato al plato del otro. ¿Sí? Entonces eso es muy común. Si aprecias o amas a una persona, de tu plato le pones al plato de aquel y él agarra de su plato y te pone al tuyo. En el Medio Oriente en tiempos de Cristo era exactamente igual. ¿Sí? Si apreciabas a alguien, le dabas de comer, le dabas un pedazo de pan, mojabas el pan y se lo dabas. Era parte cultural. Una forma de decir te aprecio y te amo. Entonces él dijo, al que le dé yo este pedazo de pan mojado, aquel es. Y dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo pronto. Pero no le cayó el 20 a los otros 11. Los otros 11 no entendieron que se trataba de Judas, porque la conversación fue extremadamente casual. Era una conversación casual. Jesucristo sabía que él estaba hablando directamente a la persona de Satanás. Este es el único lugar en toda la Biblia donde vemos que Satanás posee a alguien. En ningún otro lugar en la Biblia vemos una posesión directa de Satanás de una persona. Y aquí él entra a Satanás y Cristo Jesús sabía en ese momento, él siendo todo sabiente, y él voltea y lo ve y sabe que está hablando con Lucifer en ese momento. No estaba hablando con Judas, pero los otros 11 no se percataron. Y él le dice, sabe, al instante le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero si nosotros vemos el libro de, me parece que leímos, Juan, sí, Juan, me parece que es el libro de Lucas, donde el mismo Judas dice, antes de que entrara en él Satanás, dice Judas, yo soy aquel. Y Cristo Jesús le dice, tú lo has dicho. ¿Okay? Marcos no lo menciona, Lucas tampoco. Entonces Cristo Jesús sabía y en ese momento entró Satanás. Y luego dice que él, después de que Cristo le dijo, ve y hazlo pronto, agarra el pan y se lo come. Era un reto directo. Entendamos que es un reto directo que hay ahí, es tremendo. Y Judas, quien en realidad era Satanás en ese momento, se mofa y toma un pedazo de pan y se lo come. Nos vemos pronto. Wow. Ya casi terminamos, hermanos. Regresando a nuestra sección de la palabra, dice, y cuando llegó la noche vino él, no, eso ya lo leímos, ¿no? Sí.
Sí, versículo 20, 21. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ahí está haciendo una cita de Salmos capítulo 41. Vamos rápidamente a Salmos capítulo 41 y versículo 9. Y dice claramente que hay de aquel el que entregue, el que va a entregar a Cristo. Y en este caso pues sabemos claramente que es Judas. 41, 9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Esta es el primer mención de Judas en toda la Biblia. Estos salmos son salmos mesiánicos y mencionan lo que iba a pasar. Menciona que aquella persona en quien Dios confiaba, en que Cristo confiaba, el hombre de su paz, el que de su pan comía, es el que iba a levantar su calcañar contra él. Recuerden qué es calcañar. Calcañar es el talón de tu pie. Ese es el calcañar, tu talón. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice: aquel en quien yo confiaba quiso pisar mi cabeza como una cucaracha. Él es quien levantó sobre mí su calcañar, levantó su pie contra mí para aplastarme y hacerme nada. Eso es exactamente lo que Judas hizo con nuestro Señor Jesucristo, vendiéndolo por miserable precio de un esclavo. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El infierno en que Judas se ha estado quemando, él tuvo un lugar especial, tiene un lugar especial en el infierno, por haber entregado a nuestro Señor Jesucristo. Aunque sus acciones cumplieran con profecía, eso no significa que iba a ser exento de una eternidad de castigo eterno. Versículo 22, 23, 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad, este es mi cuerpo, y tomad la copa. Y habiendo dado gracias les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, para este punto, Judas ya se fue. Cristo le dijo: ve, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces se quedaron 12 en vez de 13. Judas no participó de la Santa Cena, no debía, no pudo, no era creyente, no tenía el derecho. No voy a hablar de este tema porque ya no tenemos tiempo y aparte es irrelevante en este momento. Quería yo hablar de los diferentes tipos de Santa Cena. Sabemos que se hacía en memoria de él y por eso es que nosotros creemos en lo que es simbolismo. Creemos que la Santa Cena es totalmente simbólica, que el pan no es su cuerpo literal, que la sangre no es su sangre literal. Ese tipo de posiciones o de posturas, una se llama consubstanciación, otra se llama transubstanciación. Consubstanciación y transubstanciación, pero nosotros creemos que es simbólico porque ciertamente dice la Biblia: haced esto en memoria de mí. No nos gusta hablar de Judas, la persona más odiada de todo el planeta Tierra en toda la historia. Pero la profecía fue cumplida. Y Cristo Jesús, desde su traición hasta la cruz,
cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento, demostrándonos su divinidad absoluta. La semana pasada lo dijimos, la adoración de María en los versículos previos y la traición de Judas que vimos hoy son contrastes absolutos. Mi esperanza, hermanos, es que su adoración sea genuina, que nuestra adoración sea como la de María, que sin importar a qué precio, a qué costo, lo que nos costara a nosotros, hacemos para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sacrificando hasta lo más preciado que nosotros consideramos. Es decir, vivir para Él, no por mí. Y no ser como Judas, su total contraste, que lo que él quería era todo para mí. Jesús, Cristo, el Maestro, es un esclavo. ¿Para qué le adoro? Prefiero el helenismo y el hedonismo y lo que yo quiero conseguir para mí hoy. ¿En qué te estás sacrificando? Todo el mundo habla de sacrificar. Hay que sacrificar, amor, para poder comprar un terreno. Es lo que dicen, ¿no? Así. Hay que sacrificarnos, amor, para comprarnos otro carrito. Pero si ni siquiera estás dispuesto a sacrificar nada para el Señor, ni siquiera tu tiempo para venir a la iglesia, entonces no me hables de sacrificio verdadero. Lo único que te interesa es helenismo, hedonismo, tú mismo, y no el servicio a Dios. Él está lejos de tu conciencia, está lejos de tu vida. Tienes a Jesús en la boca, pero ¿de qué te sirve? Si tus sacrificios son para cuestiones materiales, tus sacrificios no son para cuestiones espirituales. Entonces, aunque te consideres un creyente, estás siendo un Judas y no estás siendo una María. ¿Por quién vives? ¿Por quién te sacrificas? ¿Por ti o por Él? ¿Dónde está la adoración genuina? Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo tan precioso que tenemos en María y el sacrificio genuino y verdadero y real y costoso que ella dio, porque ella adoraba y honraba al verdadero y único Dios. Mientras que vemos su total contraste, Judas, quien nada más pensaba en sí mismo y el dinero y la bolsa, y pensaba en su ganancia física y ganancia en este mundo, y el sacrificio que él podría hacer para sí mismo, pero no vivía para el verdadero y el único Dios. Gracias, Señor, por su salvación. Gracias, Señor, porque nos ha salvado gratuitamente por la obra que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos que Jesucristo es Dios, pues vemos su divinidad a lo largo de toda la Biblia y vemos profecías contestadas hasta el más mínimo detalle sobre la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo es Dios encarnado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo.